por estar aquí en esta mesa del homenaje al doctor Roberto Heredia. Y ahora vamos a presentar una mesa llamada Latín y Neolatín. Yo agradezco a la doctora Julieta Valdés haberme invitado a moderar esta mesa, porque pues también me sumo a los recuerdos para el doctor Heredia, que también fue maestro mío, y pues me abrió el mundo también a los acervos novohispanos, ¿no? Y pues es un gusto ver a colegas conocidas y conocidos. Bueno, en primer lugar le doy la palabra al doctor David García Pérez, quien es doctor en letras clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él obtuvo mención honorífica, medalla Alfonso Caso, y su tesis fue publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas en 2006. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios Clásicos en la línea de investigación de Filología Griega y Literatura Comparada. Actualmente dirige el instituto al que está adscrito. Por favor, doctor. Gracias, Fernanda, por la presentación. Y antes de leer unas breves líneas, quiero agradecer muy puntualmente y muy cordialmente a Julieta Valdés García por haberse tomado el tiempo y la buena disposición para llevar a cabo este homenaje a nuestro profesor, al doctor Roberto Heredia Correa, y también agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliográficas el que sea el lugar, el espacio en el que se celebra este in memoriam a Roberto Heredia. El doctor Roberto Heredia, como sabemos todos aquellos que tuvimos contacto, cercanía con él, pues fue un universitario a carta cabal, y decir que pertenecía a tal o cual dependencia pues sería reducir mucho lo que él hizo, porque si bien formaba parte del claustro del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, también aquí llevó a cabo tareas académico-administrativas en este Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y sin duda pasó muchos ratos muy felices, muy agradables, porque a todos aquellos a quienes gustan de las bibliotecas, de los libros, de meterse en esos laberintos para hallar nuevas cosas, pues sin duda aquí también el doctor Heredia pasó, sin duda me lo imagino, momentos muy felices. Y qué decir de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también él allí a muchos pues nos abrió, como acaba de decir Fernanda, nos abrió perspectivas, caminos, particularmente como ya habrá leído la doctora Montemayor por la mañana temprano. Hablo quizá por mi generación, que no pensemos que las generaciones de letras clásicas hace muchos años eran numerosas. Éramos 4 almas que andábamos por ahí perdidos en la Facultad de Filosofía, pero yo creo que esas 4 almas por ahí que andábamos fuimos bastante afortunados en el área de literatura por haber contado con profesores de primera línea. Ya lo habrá expresado la doctora Montemayor, y uno de ellos fue sin duda el doctor Roberto Heredia, que impartió en esos años literatura latina 3 y literatura latina 4. Y me parece justamente que 2 son las facetas, y a eso me voy a referir muy brevemente, que distinguen el trabajo del doctor Heredia. Y lo digo en presente porque su obra sigue presente, sigue entre nosotros, y como traté de expresar también hoy por la mañana, él estaría muy contento, muy feliz, porque creo que no hay mejor homenaje que un alumno celebre a su profesor. Eso sería, para mí ese es el colmo. Pueden haber premios, reconocimientos institucionales, etcétera, pero yo creo que lo más valioso es el reconocimiento de los alumnos a sus profesores, y eso se lo ganó a carta cabal el doctor Roberto Heredia. Bueno, siguiendo justamente esta línea en la que el doctor Heredia pues fue profesor, fue investigador,
Me parece que uno de los intereses intelectuales que sobresale en su obra es precisamente ese, el de la educación. Un tema que expuso en diversos trabajos en los que se puede observar un puente tejido o construido más bien de manera muy fina con esa práctica docente. En otras palabras, las indagaciones que realizó Roberto Heredia en torno a la educación de factura clásica, en especial lo referente a la lengua y la literatura latinas, apuntan específicamente al periodo novohispano. Esa ambigüedad cultural en la que durante siglos se trasvasó y se reintegró la idea formada de una educación afincada en lo clásico en las tierras que con el tiempo serían definidas como mexicanas. Y en ello contribuyó el interés que Heredia Correa puso en sus ideas educativas de los jesuitas José Rafael Campoy, Francisco Javier Clavijero, Diego José Abad y Agustín Pablo de Castro, entre otros, e incluso más cercanamente en el siglo XIX, su incursión en el pensamiento de José María Luis Mora. Pero tal perspectiva de Heredia Correa tenía colocada en la educación de su tiempo presente algunos puntos de relación, de recepción y de práctica docente, como hemos advertido ya. Durante muchos años, el concepto de tradición clásica en México no gozó de buena reputación, hay que decirlo, en ciertos sectores de nuestro mismo campo que pugnaban en el vacío a proponer una especie de filología pura. Y hasta nuestros días, todavía por ahí sobrevive esto. Va a seguir viviendo esto. Y por otra parte, cuando se hacía referencia a esta área de estudio, que en efecto tiene su raíz central en la filología, se aludía al mundo específicamente novohispano, y con mayor acotamiento a aquellos materiales que estaban escritos en alguna lengua clásica, preponderantemente el latín. Sin embargo, la tradición clásica solo tiene su razón de ser en la medida en que es útil para nuestro presente, para nuestro aquí y ahora. Y esto fue lo que me parece, entre otras cosas, llevó a cabo Roberto Heredia Correa. Y aún así, dentro de esa preeminencia del latín y de su literatura, había desde el siglo XIX en México ya un canon asentado sobre el cual se volvía una y otra vez, incluso ese aspecto, como decía hace un momento, sigue vigente en nuestros días. En efecto, Cicerón, Julio César, Horacio y Virgilio han sido los autores latinos que más atención han merecido. Pero la tradición es un amplio océano del que se pueden extraer las más inusitadas presencias a lo largo de los siglos. Y en esa senda es en la que Roberto Heredia puso atención a autores poco abordados en México. Todos los conocemos: Apuleyo, Lucano, Petronio, entre otros. Autores que, ya sea porque se abocó a producirlos, ya sea porque sus comentarios literarios han resultado pertinentes, para no obviar nunca nada, error metodológico e historiográfico, por lo menos, de lo que arrastra consigo la tradición grecolatina. Durante varios años, Heredia impartió las asignaturas de Literatura Latina 3 y 4 en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus traducciones e investigaciones sobre los autores referidos, a los que se sumaban Juvenal, Séneca y Tácito, eran motivo de aprendizaje teórico, acercamiento de la lengua latina del periodo de plata y sus comentarios literarios, que era lo más valioso en esta área, al menos que es una opinión personal, sobre la trascendencia y vitalidad de estos autores y otros a lo largo de la historia literaria, prácticamente hasta nuestros días. Y quisiera poner brevemente un ejemplo tomado de la introducción a su Satiricón. Ahí Heredia apuntó, apenas entrando en las primeras páginas, lo siguiente. Cito: a partir de la publicación de la novela Quo Vadis en 1895, obra del autor polaco Enrique Sienkiewicz, que pronto se tradujo a las principales lenguas y se divulgó a Europa y América, la figura paradójica y sorprendente de Petronio quedó grabada en la memoria de los lectores con los rasgos singulares que el novelista le confirió. La versión fílmica de la novela y otras películas sobre Roma y Nerón no han hecho más que afianzar esos rasgos aprovechando la creación de Sienkiewicz. Más recientemente, Fellini intentó trasladar el lenguaje cinematográfico recreándolas
algunas de aquellas cualidades por las cuales, en definitiva, Petronio es reconocido como uno de los escritores más importantes de Roma, y el Satiricón una de las creaciones más originales de la literatura latina. Hasta ahí las palabras de Roberto Heredia. Este párrafo, prácticamente con esta concentración de referencias propia de quien conoce el sentido amplio y profundo de la tradición clásica, es con las que inicia Roberto Heredia su Satiricón de Petronio. Y es un ejemplo también de una forma didáctica de introducir al lector desde un tiempo más reciente, 1895. Ya sabemos que los jóvenes, sobre todo aquellos que son del nuevo milenio, pensarán que esto es la prehistoria, pero no, a lo largo de la tradición clásica esto es apenas 1895, al conectar el texto de partida con el de Sinkiewicz's en relación con la relectura del texto latino, para luego colocar de manera sugerida la comparación con la versión fílmica de Fellini, que es de 1969. Más adelante, Heredia trae a colación el juicio de Menéndez Pelayo, retrayendo a 1905 en el libro de Orígenes de la novela de este pensador español, donde se expone sucintamente la oscilación sobre las cualidades literarias del Satiricón, al mismo tiempo que una censura sobre la misma. Se parte pues de la obra que es objeto de estudio, el Satiricón, para colocar primero una novela polaca que recrea los tópicos de Petronio, luego la versión fílmica, para finalmente bordar sobre la crítica literaria fuertemente matizada por una moral anacrónica. Luego de esto, Heredia Correa regresa a los contemporáneos que dieron noticia de un tal Petronio, personaje del que poco se sabe y cuya ausencia de noticias determina un problema filológico por antonomasia, la cuestión petroniana, aunque aclaro y subrayo que Heredia no lo llama así, pues prácticamente la única fuente sobre este escritor se halla en el libro 16 de los Anales de Tácito. Con esta vuelta de tuerca, Heredia cierra lo que en breve es un diáfano ejemplo del quehacer de la tradición clásica, pues quizás sin proponérselo emprendió en este y en otros trabajos lo que Rosalía de Marquiel y más reciente Francisco García Jurado han denominado relaciones complejas a aquellos intersticios que suponen un andamiaje a veces sumamente laberíntico e inusitado entre el punto de partida, en este caso el Satiricón de Petronio, y aquellas diversas relecturas intermedias en la narrativa, en el cine y en la crítica literaria. Y como digo, todo eso condensado en un solo párrafo. No voy a abordar más de esta obra, de esta introducción de Roberto Heredia al Satiricón. En el campo específico de aquello que durante dilatados años se consideró estrictamente como tradición literaria en el contexto mexicano, Heredia tradujo y estudió textos latinos mexicanos. Sin duda alguna, la traducción es una tarea de primer orden también en la tradición clásica. Todo traductor de textos clásicos, de textos antiguos, aun cuando no sea explícito, está aportando simplemente por trasladar todo el contexto. Cuando se hace una traducción, no se hace simplemente de palabra por palabra. Lo que se traduce es la cultura de una cultura a otra, y eso es un trabajo de traducción cultural. Y en este sentido también pues, fue notable el trabajo de Roberto Heredia, y propiamente en el caso de los textos novohispanos escritos en latín, pues ahí me parece que la labor es doble. Por una parte, el investigador se acerca a los modos en los que la lengua clásica transita durante siglos hasta llegar a nuevas estructuras, algunas de ellas totalmente únicas en la medida en que responden al interés de cultivar el conocimiento de la lengua culta por antonomasia, aunque paradójicamente vulgar. Ya no es el latín de Cicerón o de los clásicos, ¿no?, de la época áurea. Y por otra parte, esa traslación que no está exenta de la presencia de lenguas prehispánicas era también el acrisolamiento de horizontes culturales diversos y profundamente arraigados en la propia tradición. Y esa era otra de las virtudes de Roberto Heredia al emprender sus investigaciones. No era lo clásico por lo clásico, no era lo novohispano por lo novohispano, no era lo prehispánico por lo prehispánico, sino la complejidad de todo ese acrisolamiento de
los textos que tenemos, y que está reflejado precisamente no en otra cosa, sino en la lengua. Y la traducción, repito, es competencia también de una tradición clásica. Quizá por ello, Heredia y sus colegas contemporáneos habrían vislumbrado la creación de una especialidad, acaso una maestría, surgida de la licenciatura de Letras Clásicas, que conjuntara otros saberes necesarios para adentrarse en el mundo novohispano, con las lenguas clásicas, principalmente el latín como punta de lanza. Y también por ello, Heredia emprendió o participó en proyectos como la tradición clásica en México, que fue parte del proyecto Classical Tradition and the America de 1988 a 1991, en el que se conjuntaron esfuerzos de universidades nacionales y extranjeras. Sin duda, la labor de Heredia Correa en las principales bibliotecas de México, entre ellas el Archivo General de la Nación y aquí la Biblioteca Nacional, significó abrir una puerta a un mundo aún insospechado de materiales bibliomerográficos de toda índole, que aún seguirán esperando un proyecto que solo puede ser institucional para el rescate, estudio, traducción y comentario de los textos latino-mexicanos, como he dicho, algunos con un fuerte ingrediente lingüístico prehispánico. En este ámbito sobresalen las traducciones y estudios que hizo Roberto Heredia de Domini Infidelium de Giusto Bello, de Fray Alonso de la Veracruz, la Dissertatio Ludicorseria de Diego José Abad, la vida de José Julián Perén y de Andrés Calvo, entre otros textos que trabajó. En suma, y para ya no seguir bordando, hemos querido resaltar dos aportaciones principales de Roberto Heredia Correa: su labor como docente, su labor como investigador, y todo ello conjuntado en una idea de tradición clásica que no necesitó citar a Heidegger, que no necesitó citar a todos estos europeos que ya venían arrastrando esta idea de tradición clásica. Me parece que el pensamiento de Roberto Heredia iba encaminado por ese sentido de formular precisamente una metodología que nos permitiera acercarnos a los textos novohispanos. En fin, pues sean estas palabras para mi querido maestro Roberto Heredia. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Enseguida le daré la palabra a la doctora Marta Montemayor Aceves, no sin antes también saludar a familiares del doctor Heredia, que no los había visto. Me alegra mucho verlos de nuevo, y también recordar a Horacio, que está entre nosotros, no solo el autor, sino también el hijo, ¿no?, del doctor. Bueno, entonces paso a darle la palabra a la doctora Montemayor. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, y ella misma se va a presentar. Por favor. A petición de la organizadora del evento, mi amiga y la doctora Julieta Valdés, voy a hacer una pequeña presentación mía para que sea un poco más entre amigos, más informal, sin tanto protocolo. Bueno, yo soy Martelena Montemayor Aceves, la doctora, trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Actualmente apoyo al doctor David García como secretaria académica, y mi profesión pues es la que nos reúne aquí a varios, que son las letras clásicas. El doctor Heredia fue mi maestro desde que inicié la carrera. Me he dedicado al estudio del derecho romano, entre otras cosas, y últimamente lo he combinado con la literatura. Con esta pequeña semblanza propia de mi parte, inicio lo que les tengo preparado. A ver si no me escuchan bien, inicio. Agradezco a la doctora Julieta Valdés la invitación a participar en esta jornada académica en memoria del doctor Roberto Heredia Correa, quien fuera mi maestro hace muchos años, sin afán de decir las edades que tenemos. Como es natural, en un evento de esta naturaleza acude uno a la memoria y a los recuerdos de los buenos momentos. Fue mi maestro de latín en los semestres, si no mal recuerdo, quinto y sexto de la licenciatura en Letras Clásicas. Con su trato amable y alegre, logró cautivar a sus alumnas,
debo decir que también había alumnos. A tal grado nos logró cautivar que lo solicitamos para los siguientes semestres, que ya no le correspondía darnos. Y así nos dio los últimos semestres de la carrera, que serían el séptimo y el octavo, y recuerdo que nos dio métrica, que él no la tenía preparada la clase, pero a petición de todas sus admiradoras. Siendo coordinador del colegio, fue mi primer asesor de tesis. Él fue quien me aconsejó que trabajara la obra Hechos y Dichos Memorables de Valerio Máximo. Trabajé el primer libro y por azares del destino pues ya me dediqué al derecho romano. Tiempo después fue coordinador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Un recuerdo que tengo guardado en mi memoria y que no le he podido aclarar bien, y ahorita que está su familia tal vez me ayude, es que asistí a su examen de grado de doctor en letras clásicas y dos asuntos llamaron mi atención. Uno de los miembros de su jurado fue el doctor Rubén Bonifaz Nuño, que era todo un personaje. Y el otro asunto que me llamó mucho la atención es que uno de sus hijos asistió al examen, pero lo recuerdo porque asistió vestido de Superman. Y supongo que fue el hijo mayor, o no sé si fue Roberto, no sé. Pero él nunca me lo aclaró porque no se acordaba tampoco. Y entre paréntesis puedo decir que me acuerdo de esos detalles y lo del examen. En una plática informal, el doctor David García me recomendó que preparara una clase para mis alumnos de la carrera de letras hispánicas sobre el cuento de Cupido y Psique. Apuleyo, de Apuleyo. Como me he dedicado al estudio del derecho romano, al estar analizando la historia me maravilló descubrir aspectos jurídicos. Es como un cuento de niños, pero aún así encontré aspectos jurídicos, así con esa misma intención llegué a la obra de la Apología de Apuleyo, que por supuesto la leí, la estudié y la analicé en la traducción del doctor Roberto Heredia, publicada en la Biblioteca Escritor. Tuve conversaciones con mi maestro al respecto de su contenido, conversaciones muy cordiales y enriquecedoras para mí. Es una obra muy interesante, pues el autor cuenta una trama familiar a través de la cual podemos conocer infinidad de asuntos de la cultura romana. De acuerdo a mis intereses jurídicos, se encuentran temas como la dote, la herencia, juicios públicos, el crimen de magia, la situación de la mujer independiente, sui juris, etc. En algunas ponencias que presenté sobre este tema, recuerdo en un congreso de estudios clásicos, en otro de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, me daba mucho gusto verlo entre el público, porque sabía que me iba a escuchar a mí. Eso creía yo. Cuando enfermó, yo era la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos. Me visitaba seguido para platicar. Iba siempre acompañado de alguno de sus hijos, ya sea de Horacio o de Roberto, que son los que más recuerdo que lo acompañaron. En una de esas visitas me encargó que retomara los encuentros de investigadores de pensamiento novohispano, porque habían estado un poco abandonados. Estuve apoyando a la doctora Julieta Valdés en uno o dos encuentros. La verdad no estaba yo muy familiarizada con ello, pues nunca, realmente lo confieso, he trabajado sobre este periodo. Me he quedado en la antigüedad clásica. Sus últimos momentos sí los recuerdo muy deteriorado y sinceramente, y lo sabía Horacio muy bien, sentí mucho su pérdida. Tuve una relación cercana con su hijo Horacio, quien estudió Derecho en la UNAM e hizo un máster en Italia de Derecho Romano. Ahí estudió latín Horacio. Asistíamos juntos, y aquí con otros compañeros que están presentes, al seminario del doctor Adame, que todavía seguimos asistiendo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Horacio se alejó de la vida. Es una frase que he encontrado en algunos autores latinos. De quedere evita. Se alejó de la vida muy joven y se fue a reunir con su padre. Donde quiera que se encuentren los dos, les dedico esta pequeña presentación. Apuleyo, les voy a hablar de Apuleyo, de la obra de Apuleyo Apología. Apuleyo es un autor latino que vivió en el norte de África en el siglo II a.C. Su obra que ya mencioné se titula Apología si de pro se de Maria Liber.
cuya traducción muy literal sería apología o libro sobre la magia a favor de sí mismo. La palabra liber también significa escrito. En ese sentido está en este título. Pero una mejor traducción es sin duda la de Roberto Heredia, Apología o discurso sobre la magia en defensa propia. Esta es una publicación de la Biblioteca Scriptorum, como ya dije. La traducción del doctor Heredia nos acerca a la lengua de Apuleyo de una manera clara, sencilla, elegante y accesible al lector. Les hablaré de la obra y de su autor. Apuleyo nació en Madaura, en el noroeste de la actual Argelia, en el norte de África, en el siglo II, ya lo mencioné también, en los años 125 a 128. La posición económica de su familia era desahogada. Era un personaje muy interesante. Vivió en Cartago, estudió gramática, retórica, poesía, geometría, música. Era un hombre muy sabio. Ciencias naturales, medicina, dialéctica, filosofía. Era seguidor de la filosofía de Aristóteles y de Platón. Se inició también en diversas religiones mistéricas, la de Eleusis, la de Isis y la de Osiris. Era abogado de profesión, vivió en Cartago y pronunciaba discursos, era orador. ¿Sí? La Cartago de Aníbal fue vencida y desaparecida en el año 46 a.C. Octavio Augusto, en el año 29 a.C., fundó una nueva Cartago, llamando a la colonia Iulia Concordia Cartago. Se convirtió en una provincia romana en una de las zonas productoras de cereal más importantes del imperio, y en época de Apuleyo era una ciudad muy concurrida donde había mucha vida cultural. Cuando Apuleyo tenía 30 años, dice Roberto Heredia, en ocasión de un viaje que había emprendido a Alejandría, vivió la aventura más célebre de su vida. Su casamiento con Prudentina, una viuda rica de edad madura, de 40 años, madre de Ponciano, un compañero suyo de estudios. Fue acusado, sigue diciendo Heredia, de haber utilizado artes mágicas para casarse con la madre de su amigo, con la intención de apoderarse de la dote y de su fortuna. Dedicarse a la magia en esas épocas era considerado un crimen, y no sé si ahora también, pero entendiéndose como un acto ilícito que atenta contra la sociedad y que daba lugar a un juicio público. Apuleyo enfrentó esta acusación en esta zona del norte de África, donde se detuvo a descansar en su viaje hacia Alejandría, y ya lo dijo también el doctor Heredia, se hospedó en la casa de Ponciano para que se entendiera con su madre. ¿Sí? Ella era una viuda rica, poseía granjas, rebaños, predios, una casa opulenta, era sui juris, una frase jurídica que era independiente, administraba su propio patrimonio con la representación de su tutor Casio Longino. Lo más importante de la historia es que ella quería contraer segundas nupcias. Prudentina, en palabras del doctor Heredia, no poseía atractivos notables. Y en palabras del propio Apuleyo, era una madre de familia de aspecto mediocre, así lo dice en latín, mediocre patri mater liberorum. En una traducción menos fuerte podríamos decir que era de aspecto común, que no era jovencita y que ya era un poco madura para Apuleyo, que era jovencita. En este contexto, Apuleyo es acusado por otros parientes de Prudentina de haberla seducido a ella mediante artes mágicas, encantamientos y brebajes. La acusación crimen de magia era castigada con la ley Cornelia de sicaris et beneficis, es decir, de asesinos y envenenadores. O sea que tenía castigos muy fuertes. Para los que eran muy pobres, los humilladores, los castigos eran la hoguera, la crucifixión, la exposición a las bestias, entre otros, y para los que eran más ricos, o sea, los honestiores, el castigo era la deportación a una isla, que ese era el que le hubiera tocado a Apuleyo. En un juicio público ante el procónsul, que era la figura jurídica que gobernaba en las provincias, ante el procónsul Claudio Máximo, quien fungía como juez, se le acusa de 4 cosas. Era buscar peces. Y ahorita que está aquí Graciela, me acordé de esto.
Dice, buscar peces. Les voy a decir por qué me acordé y por qué mencionar esto. Buscar peces de ciertas especies para destazarlos y estudiarlos, no para comerlos. Él se defiende diciendo que era médico, que buscaba remedios para ayudar. Se burla pronunciando nombres de peces, como si estuviera recitando conjuros. Celáceos, maláceos, malcostráceos, condracanta, ostracoderma, carcarodonta, lepídotos, polígotos, dermópteros, silárgicos. El mismo Puleyo aclara que son términos aristotélicos y que él mismo los tradujo al latín. En realidad los translitera al latín porque están tal cual. En este punto recordé que el doctor Heredia y yo coincidimos en un proyecto de traducción de la obra La Expedición Botánica a Nueva España. Y aquí hay varios compañeros que también trabajaron en este proyecto. Él tradujo especialmente el libro de peces, justamente. Y yo participé junto con Fernanda, Imenita, Camila, otros más, en el libro de plantas y en el libro de las aves. La segunda acusación. Y también teníamos pláticas sobre estos temas, porque luego llegaba el doctor a preguntarme que cómo había traducido tal o cual término, o yo le preguntaba a él cómo habíamos traducido tal o cual. La segunda acusación es que un muchacho llamado Talo se cayó en su presencia, al igual que una mujer libera, una mujer libre, así también Pudentila había caído rendida a sus pies. Esto indicaba que él hacía encantamientos a las personas. Él explica que el muchacho tenía epilepsia y que la mujer libera estaba débil por enfermedad. Tercera acusación. Tiene en su casa una estatuilla en forma de horrible esqueleto que viene con fervor para hacer maleficios. Es de madera rarísima y la tiene oculta en su taller. Él señala que es la imagen del dios Mercurio, que por cierto es el dios de la hermenéutica, ¿verdad? Por el origen de la hermenéutica. Aquí es donde confiesa que ha sido iniciado en varios misterios y que sigue la doctrina de Platón. Con este argumento se muestra como sabio, filósofo y sacerdote, no como un vulgar mago. La cuarta acusación. Lo acusaron de celebrar sacrificios nocturnos. Esto era gravísimo. Y por ahí está también en la cuestión jurídica los misterios dionisíacos. Mediante un testigo se querió salir de su casa humo y plumas de aves. El testigo no se presentó al juicio y envió su testimonio por escrito. La defensa consistió muy fácil para el jurado en demostrar que el testigo no estaba en esta ciudad donde lo estaban juzgando, sino que estaba en Alejandría, o sea, al otro extremo de África. Fue un testimonio escrito de un testigo ausente, es decir, fue un falso testimonio que también era castigado con el exilio, con la relegación a una misión. Y también era castigado como asesino con esta otra ley que les comenté, la ley Cornelia. Apuleyo se defiende de una manera magistral, anulando todas las acusaciones. Se muestra no como un mago, sino como un hombre culto, estudioso, interesado en la ciencia, la filosofía y la religión. El discurso fue pronunciado aproximadamente en el año 158 después de Cristo bajo el reinado de Antonino. Se conserva íntegro en una versión revisada y reelaborada por él mismo. Como pudieron darse cuenta, yo hago un análisis centrándome en los aspectos jurídicos, que pues es un breve resumen del que les estoy señalando. Por su parte, el doctor Heredia, en la introducción de su obra, hace un análisis retórico, abordando aspectos filosóficos. Termina él anotando. Este es el final de su introducción, de su análisis. La confianza, me refiero al doctor Heredia, la confianza absoluta que Apuleyo tenía en el triunfo es manifiesta a lo largo de todo el discurso. No hay testimonio que nos indique que no consiguió el triunfo. Los vagos indicios que tenemos de su vida posterior nos dejan adivinar a un hombre que fue apreciado en su provincia, que fue famoso por sus conocimientos y que fue honrado por su sabiduría y virtudes ciudadanas. Conclusiones y despedida. Espero haber transmitido lo interesante que a mí me parece esta obra. Me pude dar cuenta que el doctor Heredia también la disfrutó cuando la trabajó.
de ahí su interés en el trabajo que yo estaba realizando. Si él me pudiera responder, seguramente me diría, a ver ustedes qué dicen. Sí, pues, era una expresión que tenía, no sé si la recuerdan, ¿sí? Con el tono así como de Michoacán. Sí, pues de Michoacán. Era una de sus frases comunes que iba invariablemente seguida de una sonrisa. Traté de compartir con ustedes algunos recuerdos de mi maestro que lamentablemente me hace recordar también a su hijo Horacio. Saludo a ellos y a ustedes también. Y muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias por sus palabras y lecciones de teología y de magia. Bueno, por último vamos a escuchar a la doctora Murillo Gallegos. ¿Quiere que la presente? ¿Sí? ¿Sí? Ok, seguimos el protocolo, perfecto. Entonces, abreviado, está bien. Ella, la doctora Verónica Murillo Gallegos, es doctora en filosofía por la UNAM. Durante su doctorado participó en el seminario de traducción de textos latino-mexicanos del doctor Roberto Heredia. Está adscrita a la Universidad Autónoma de Zacatecas como profesora e investigadora. Actualmente funge como directora de su lugar de adscripción y a ella se debe en gran parte la creación del posgrado en estudios novohispanos de la Universidad de Zacatecas. Nos presenta Roberto Heredia o de la vocación, traducción de textos latino-mexicanos. Por favor. Sí. Buenas tardes a todos, o todavía días, no sé, pero igual estoy muy contenta de que me hayan invitado a este homenaje, porque yo sí me quiero poner muy personal y sobre todo porque soy de provincia. Hice el doctorado aquí en la UNAM, pero yo soy de Zacatecas. Estudié allá y allá conocí al doctor Roberto Heredia. De hecho, la base de ese texto que les voy a leer hoy la escribí un día después o 2 días después que falleciera. La última vez que lo vi yo a él fueron unos cuantos meses antes. Recuerdo que todo el mundo me decía que se estaba deteriorando. Yo estuve platicando con él ahí en la UNAM y lo vi tan bien. Y le dije, me da gusto verlo bien, y me dijo él, ojalá y me sintiera como me ves. Pero bueno, así era él, ¿no? Entonces, esta es algo que escribí en ese tiempo y simplemente lo escribí, lo guardé y para esta ocasión pues me da gusto venir a compartirlo aquí con los amigos propios, los amigos del doctor Heredia, sus alumnos y por supuesto con su familia. Entonces yo sí me voy a poner muy, muy personal, como decía hace un rato el doctor Riveros, ¿no? Y empiezo. Uno de los más importantes momentos en la vida personal, cuando apenas nos asomamos a la vida adulta, es la de encaminarse hacia lo que será nuestra ocupación laboral. Los padres, los maestros, incluso los compañeros de escuela, hablan de lo que uno va a hacer, de las posibilidades que a uno le ven, de lo que piensan que será nuestro futuro profesional. Hay una pequeña etapa en la vida en que casi parece no haber otro tema de conversación. Salvo quizás algunos cuantos que siempre supieron lo que querían hacer de su vida, a cada uno de nosotros nos orientan y desorientan hacia una disciplina u otra. Nos persuaden o disuaden para que ingresemos a una escuela o para comenzar a aprender alguna actividad específica. En esa etapa de mi vida ingresé a la entonces Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero decir que en ese tiempo yo fui la 5ª generación de la Facultad de Humanidades y era el año del 91, si mal no recuerdo. Entonces ingresé a la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas contra el gusto de toda mi familia y en cierto sentido incluso con incomodidad propia. Y no es que no quisiera estudiar humanidades, me encanta la literatura y la historia, la filosofía me atraía poderosamente, aunque no acababa de saber bien a bien de qué se trataba entonces. El problema era el estado de ánimo en el que me encontraba. No solo no me decidía por una sola de esas 3 disciplinas, que era lo que teníamos que hacer. En ese tiempo había un tronco común, todos entrábamos y 2 semestres teníamos todas las mismas clases y después teníamos que decidirnos por historia, filosofía o literatura. Tampoco ayudaba la publicidad que había entonces en los medios de comunicación y el que constantemente me preguntaban para qué servían las humanidades o que cómo habría de ganarme la vida sabiendo
lo que un montón de viejitos habían dicho. Me hacían dudar de haber elegido las humanidades, pero nunca de estar ahí y de estudiarlas, eso sí. Fue entonces cuando apareció el doctor Roberto Heredia en la Facultad de Humanidades de Zacatecas. Nos invitaron a escuchar una charla que el doctor Heredia dictaría sobre latín, la traducción de textos latinos y su importancia. Yo creo que yo estaría como el segundo semestre, cuando mucho. Además de tener apenas algunas nociones de lengua latina, yo era entonces completamente ignorante de todo lo relacionado con lo que ahí nos platicó. Llegó el doctor Heredia con su chamarra de cuero, sus ojos brillantes y su voz. Una voz potente y varonil, pero extrañamente muy dulce. Hablaba entonces, lo recuerdo muy bien, de algún colegio perdido en Tierra Caliente, donde había encontrado unos textos escritos en latín por alumnos de ese colegio. Contaba de otros documentos encontrados en ese lugar. Se refería a un nebrija o lebrija, que no significaba gran cosa para lo que entonces yo conocía, pero que mis oídos ignorantes, seducidos por el ritmo de la charla del doctor Heredia, provocaran que se formara en mi mente la imagen de una mota de polvo brillante, quizá una pequeña pelusa que flotaba en el aire de esa tierra caliente, donde por el ritmo de la charla, y según alcanzaba yo a adivinar, se había encendido algo muy importante. Quizá por eso el recuerdo vivo que tengo es el de Heredia, el de que Heredia decía que había escrito un libro, un colegio para Tierra Caliente, donde precisamente había un capítulo que se titulaba Nebrija en Tierra Caliente, a propósito de aquellos manuscritos encontrados. Yo no sabía ni quién era Nebrija. Entonces, Nebrija en Tierra Caliente me sonaba así como algo muy importante y muy oculto, pero bueno. No es mi intención hablar de mi ignorancia, enorme en mis años escolares, pero desconocida para mí, la misma que me impedía comprender siquiera la importancia de encontrar la obra de Antonio de Nebrija en algún lugar de México que no fuera la capital, y por ende la de entrever la relevancia de los documentos que a su propósito o con su ayuda se habían escrito. Prefiero señalar lo que en ese momento sí entendí con las palabras y sobre todo con la mirada de Roberto Heredia. En sus ojos vi la vocación. No era el mero gusto o interés por unos textos antiguos. Lejos de él estaba también la frivolidad de ser el poseedor de un saber que entonces nos compartía. No hablaba de cómo se ganaba la vida con su profesión, ni del para qué escudriñar en los libros y en los documentos de un archivo. Su voz seguía el ritmo de la vocación. Su mirada se perdía en Tierra Caliente. Su memoria señalaba a Antonio de Nebrija y sus ojos brillaban en el hallazgo del humanismo conservado en esos pueblerinos documentos antiguos, en las humanidades que se sembraban y cultivaban con dificultad en esas tierras remotas que ante sus ojos se presentaban bajo la forma de palabras latinas. Fue entonces cuando supe que existía la vocación y comencé a encontrar mi camino, un camino que volvería a coincidir con Roberto Heredia en los talleres de traducción que ya funcionaban en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que entonces buscaba el que se reprodujera la improviso. En Zacatecas, donde nos mostró la edición bilingüe latín-inglés de De Dominio Infidelium de Fray Alonso de la Veracruz, editada por el padre Burrus. En esos talleres, en Zacatecas nos reuníamos en torno al profesor Jesús María Navarro y en distintas ocasiones contamos con la presencia de Heredia, quien siempre se tomó el tiempo para platicar con nosotros, para sugerirnos temas de tesis y textos latinos para practicar. Así llegó a Zacatecas el método de enseñanza de latín titulado Lingua Latina per se Illustrata. Así también se inició entonces el proyecto de traducción de portadas de libros latinos que componían la Biblioteca Elías Amador de la ciudad de Zacatecas. Me detengo un poco para recordar aquellos tiempos. En ese momento, allá en Zacatecas me tocó conocer a Roberto Heredia. Sí tengo muy presente su charla, aunque yo no entendía muchas cosas, pero sí tengo muy presente su charla. Pero en ese tiempo también conocí, porque fueron allá a dar por lo menos una conferencia, algunos un curso, justo al doctor Germán Viveros, al doctor Mauricio Belchot. Fueron otras personas, la doctora Laura Benítez fue también. Hubo un profesor, Walter Redmond, que no solo tuvo el atrevimiento de ofrecer un curso de lógica novohispana en latín, sino que hubimos como 15 personas que nos atrevimos a llevarlo. Entonces, más o menos para que vean cómo trabajábamos en ese entonces aquí. Entonces, para recordar la dicha Biblioteca Elías Amador, que efectivamente me recordaba ahorita Noé, en ese tiempo acababan de ponerle su local ya que tiene ahorita, que es muy bonito, es muy bonito el lugar. Sí, se ubica en el edificio donde primero estuvo el Colegio de San Luis Gonzaga, en donde también estuvo Diego José Abad.
de quien nuestro homenajeado tradujo y publicó en el año 2000 la disertación jocoseria Si alguien nacido fuera de Italia puede escribir correctamente en latín en contra de lo que opina Roberti. Ahí estaba así toda esa labor que él buscaba y que él hacía fuera de la UNAM, ¿no? Esas fueron nuestras primeras incursiones en esa biblioteca como estudiantes, de la mano de latín y apoyando a profesores como Ramón Curical Camacho. Ahí conocí también, por una feliz coincidencia, a don Miguel León Portilla y a la doctora Ascensión Hernández, quien entonces hizo un enérgico pronunciamiento sobre aquella famosa frase, mujer que sabe latín. Nebrija vagaba también por Zacatecas en compañía de Roberto Heredia. No hay una escuela o una licenciatura de filología en Zacatecas. Quienes aprendimos un poco de latín tuvimos maestros que en algún momento de su vida pertenecieron al sacerdocio. Quienes aprendimos un poco más de latín lo hicimos gracias a los talleres que impulsó Roberto Heredia, a su guía en las entonces olvidadas bibliotecas antiguas de Zacatecas, a su contagioso contento cuando en ellas encontraba un texto que difícilmente había podido conseguir en microfilm en algún archivo español. Tenía una memoria notable siempre que coincidimos, y esta sería otra historia larga de platicar en los encuentros de investigadores del pensamiento novohispanos. Siempre que coincidimos, recordaba perfectamente el texto latino que yo estaba trabajando la última vez y me pedía que le contaras qué novedades había sobre eso, sobre los autores. Me orientó bastante en identificar a los autores citados en algunos textos que estaba yo trabajando. Con todo eso me provocaba el sentimiento de que yo estaba haciendo algo importante, aunque entonces todavía no era yo capaz de expresar bien a bien por qué. Era la vocación. Algo que se tiene pero que cuesta trabajo expresar qué es, cómo es. El fruto de un trabajo constante, gratificante, que no necesita explicar su para qué. Y es precisamente por eso que la investigación en humanidades nace de esa intuición aprendida de los maestros, por la que sabemos de alguna manera que en esos viejos papeles latinos hay algo relevante. Una vocación que se realiza cuando podemos dar cuenta de la importancia de esos viejos papeles para la cultura mexicana, para comprendernos como seres humanos y conformarnos como aprendices del vasto mundo del conocimiento. Nebrija en Tierra Caliente revela esa semilla de la cultura latina, la gramática como puerta del conocimiento que accidentalmente germinó en un lugar apartado como Tierra Caliente. Una semilla que el mismo Roberto Heredia sembró en Zamora, Michoacán, lo recuerdo bien. Iba mucho en ese tiempo también, mucho a Michoacán. Y por supuesto en Zacatecas de los años 90, y en quienes tuvimos la fortuna de ver en sus ojos y escuchar en sus palabras el llamado de la vocación. Y del doctor Heredia, aparte de, no sé por qué, recordar también aquella primera conferencia que le escuché, siempre voy a recordar esa mirada franca, ese brillo de sus ojos y sobre todo esa voz. Esa voz era especial, inconfundible. Me dijeron que cantaba, no tuve la fortuna de escucharlo, eso sí, no tuve la fortuna, pero sí tuve la fortuna de coincidir con él personalmente en la academia, en los talleres de latín y por supuesto en Zacatecas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Miguel. Sin duda ha sido una mesa de recordar al doctor en su faceta de los acervos novohispanos, de latín, de neolatín, y bueno, no sé si hay espacio, ¿no?, para comentarios, alguien que quisiera hacer preguntas, que nos quisieran contar algo, es el momento. Sí, adelante. Sí le gustaba cantar. En la familia todos cantamos. En las reuniones familiares siempre había guitarra. Y una de sus canciones rancheras preferidas era ya la luna va saliendo, ya es hora de caminar, yo ya me voy. Mi papá nos enseñó a todas las hermanas a cantar a dos voces y a los hombres les enseñó a tocar la guitarra. Entonces sí cantaba mucho. Y era el comentario que quería hacer. Yo me imagino porque tenía una voz muy bonita. Sí. Bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Aquí estamos muy interesadas en el por favor.
sáquenos de esa duda, es fundamental revelar quién fue. Yo sospecho que debe haber sido Horacio porque yo ya estaba bastante grandecito. Ya no te disfrazabas de Superman. Sí, pero cuando estaba solo. ¿No? No sabemos entonces. Voy a investigar la fecha de su examen y con esa fecha sabemos quién. Muy bien. Sí, por favor, Julieta. En efecto, ha sido una mesa muy emotiva y agradezco nuevamente a los participantes por haber aceptado la invitación. No les costó trabajo decir que sí. La verdad es que hay que recordar también que tenía muy buen sentido del humor. Por ejemplo, cuando en sus clases de literatura latina hablaba de Apuleyo, ¿no? Y de Maya, decía, si en un momento Apuleyo se casó con Pudentila finalmente, si se casan y tienen hijos y no saben qué nombre ponerle, ahí está Pudentila, un hombre bello. Entonces, ese tipo de anécdotas de la chispa que tenía propiamente. Y respecto a los encuentros, quiero decir que en 2012, cuando se otorgó por generosidad del doctor Mauricio Bruchot que tuviera el nombre de Roberto Heredia Correa a los encuentros, ese año que festejamos los 15 años de participación en los encuentros, Verónica Murillo, Isabel Terán, Alejandra Valdés y yo, nos hizo el honor Mauricio Bruchot de bailar con nosotras. Hubo vals, fue el padrino de 15 años porque precisamente los encuentros de investigadores del pensamiento novohispano fomentaban a los jóvenes investigadores, se formaba allí, bueno, aquí está también Noé, que también le tocó bailar en aquel entonces, y nos congratulamos muchos de los académicos, como ya dijo el doctor David García, que aunque no éramos generaciones muy nutridas, seguimos los pasos y escuchamos, como bien dijo Verónica, esa voz sugerente, pero a la vez autoritaria, de por dónde ir, con afabilidad, con cariño, entusiasmo y sobre todo con mucho sentido del humor. Fue mi asesor, fue mi mentor en licenciatura, maestría y doctorado, y recuerdo que cuando me tocaba ver, la traducción con él, me decía, vamos a ver qué dice Viturbio, ¿no? En lugar de Vitruvio, por la dificultad de la lengua. Entonces, esas anécdotas son las que quería. Fernanda también participó durante muchos años en el seminario de traducción de textos de latinos y recordará, ¿no? Precisamente que en un momento dado le dijimos, Fernanda, estás en el área de Derecho, pero probablemente vas a tener que cambiarte el chip y para el área de novohispanos, y Fernanda dijo, me lo cambio. Entonces, en ese sentido, la escucha de, como dice Verónica, de entender que el consejo iba para nuestro propio bien, pero de una manera muy afable. Muchas gracias. Nada más sobre la guitarra del maestro Heredia. La maestra Marta y la familia deben saber. Él nos contó una vez que cuando estaba estudiando en España, tenía una beca de aquí de México seguramente, o no sé de dónde, pero a veces no tenía dinero. Entonces agarraba la guitarra y se iba al metro, bueno, allá a Madrid, no sé si al metro a algunos lados, a los camiones, diríamos como aquí, a tocar y sacaba más dinero que con la beca. No, llegó a tocar, a cantar en la televisión española también. Sí, participó en la TV española. Bueno, es como tema de una siguiente mesa. Podemos organizar. Lo escucharon cantar y le dijeron, no, adelante a la cámara. Bueno, muy bien, pues después de todas estas revelaciones de la tarde, vamos a cerrar esta mesa de latín y neolatín y los esperamos para la siguiente, que comienza a las 12:30. La mesa es En defensa de la patria, así se titula. Gracias.